Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por una vez más poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Les pido mil disculpas por no haber estado en las semanas que pasaron. Estuvimos muy a las corridas y los miércoles me quedaban imposibles. Y bueno, gracias a Dios pudimos cambiar con el hermano Hugo los días, así que acá estamos de vuelta. Los saludo con la paz del Señor a todos los que estén del otro lado, hambrientos de la palabra, y le doy gracias a Dios porque una vez más me permite compartirla con cada uno de ustedes. Y les quería compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12, si no me equivoco. Al 12, sí. Es una palabra que cuando llegué al camino fue lo primero que le pedí al Señor, porque siendo joven muchas veces lo que más falta es sabiduría. Y hasta el día de hoy yo siento como que me hace falta mucha sabiduría. Y cada día le pido a Dios que aumente eso, ¿no? Porque muchas veces podemos anhelar otras cosas y muchas veces la importancia de la sabiduría, ¿no? Muchas veces anhelamos sueldos gigantes, autos, casas y un montón de cosas. Y el principio de muchas cosas es la sabiduría, ¿no? Si yo soy un buen administrador, si el Señor me enseña a cómo administrarme un par de cosas, podemos llegar a lograr ciertos objetivos o ciertas cosas que anhelamos. Muchas veces, o saber qué decisiones tomar ante una situación, ¿no? Y muchas veces por falta de sabiduría tomamos la decisión equivocada, ¿no? Por eso para mí esta palabra fue de mucha bendición cuando apenas la recibí, y hasta el día de hoy es de mucha bendición, y le pido a Dios que día a día mi saber aumente, no para vanagloriarme ni decir, wow, mira, soy una persona súper sabia, sino para saber cómo, cómo explicarlo, cómo ir llevando la vida, ¿no? Cómo ir administrando mis tiempos, cómo ir administrando mis ingresos, cómo ir administrándome ministerialmente. El Señor nos capacita en todo, pero nosotros tenemos que pedirlo, ¿no? Y por eso quería compartir esta palabra con ustedes, que tiene como subtítulo Salomón pide a Dios sabiduría. Y leemos desde el versículo 7 en adelante. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Jehová, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren el mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Hasta ahí quería compartir. Es una palabra hermosa que, como bien decía la palabra, ¿no? Yo a veces lo tomo, ¿no? Parafraseándolo un poco, como decir que venga alguien y te diga: te concedo un deseo, te concedo lo que vos quieras que me pidas, ¿no? Como vemos en las películas Aladín y la lámpara mágica, como vemos otras películas, ¿no? Donde viene alguien y dice: yo te doy lo que vos quieras, pedime riquezas, pedime lo que quieras. Y siempre en estas películas el deseo de los protagonistas siempre suelen ser equivocados, ¿no? Siempre van atrás de la riqueza, siempre van atrás de los bienes materiales, siempre van atrás de, como decía la palabra, ¿no? Como
Y Dios dijo, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste ni riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te desean el mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. No, él no estaba atrás de la riqueza, no estaba atrás de los bienes materiales, de la gloria, no, del poder, de un montón de cosas, no, que sabemos que en este mundo hay mucha gente que los anhela, no, pero Salomón no estaba atrás de ninguna de ellas. No, su corazón pedía, parafraseándolo un poco, a Dios, su corazón le pedía sabiduría. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones para él, para su familia. No, para guiar a su pueblo. ¿No? Lo primordial que una persona que va a tener, aunque sea un pequeño remanente de gente, debería pedir sabiduría, ¿no? Porque muchas veces las cosas nos pueden sobrepasar, pueden ser mucho más difíciles de lo que nosotros pensábamos, y lo mejor que podemos llegar a pedirle a Dios es su sabiduría, ¿no? Y vemos que Dios recompensa incluso a Salomón, dice, y sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Por qué le dio esto? Porque finalizando el versículo de el momento en el que dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, no pediste riquezas ni pediste nada de eso, no solo le dio riquezas, sino también le dio con todo eso las añadiduras. Y prometió que no iba a haber ni hubo rey que tenga tanto como Salomón, ¿no? Y la palabra se cumple. Nosotros hoy en día nos encontramos con personas que son multimillonarias, y si nos ponemos a pensar un poquito, hay no sé qué persona importante tiene la plata suficiente para acabar con el hambre mundial. Y nosotros nos ponemos a pensar, y Salomón tuvo mucho más que eso, porque Dios prometió y Dios cumple. No hubo ni va a haber persona como vos, ¿no? Que tenga tanto como te estoy dando a vos en este momento. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La sabiduría, ¿no? Yo puedo intentar mentirle a Dios y decirle, sí, Señor, yo quiero sabiduría también, pero si en mi corazón no está eso, Dios no va a responder. No, a veces es mucho más difícil de lo que nosotros pensamos. No podemos simplemente por compromiso, así como podríamos decirle a una persona, por compromiso, sí esto, sí aquello, sí lo otro, o sí, o capaz, o... No, con Dios no podemos mentirle. A Dios no le podemos decir, sí, Señor, mi deseo es acabar con el hambre mundial y en mi corazón no está eso. Dios no va a responder. Muchas veces tenemos que poner en primer lugar en nuestras peticiones la sabiduría para saber qué decisión tomar, para saber cómo actuar, para poder enfrentarnos a situaciones, ¿no? Y poder enfrentarlas de la mejor manera. Y uno de los principios básicos que encontré para respaldar esta palabra, o casualidad, se encuentra en Proverbios. Proverbios capítulo 1, que justamente está escrito por el mismo Salomón, aquel que a Dios le pidió sabiduría, ¿no? Y el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios, la parte A, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí enlazan todas las partes del rompecabezas. ¿Cómo podría tener sabiduría? Sí, sabiduría en las cosas de Dios, aclaremos, si no tengo temor de Dios, ¿no? Como les decía recién, nosotros no podemos mentirle a Dios en lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo decirle al Señor, sí, Señor, mi anhelo es tener una casita así nomás y con un sueldo que me alcance y poder ayudar, poder estar en la obra, poder hacer aquello, poder hacer lo otro, servirte solamente a vos, y quizás en mi corazón no está eso. Dios no va a responder a mi petición porque Dios no lo puedo engañar, no puedo mentirle. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es una parte muy importante de este texto para mí, ¿no? Porque, ¿qué nos quiere decir eso? Que entonces en el corazón de Salomón sí había temor de Dios.
Porque dice la palabra que fue una de las personas más sabias del mundo y que no hubo sabio como Salomón. Más allá de sus errores, más allá de sus fallas, no hubo sabio, ni va a haber sabio como Salomón. Aquella persona que nos damos cuenta que puso a Dios en primer lugar, ¿no? Y que estuvo más tiempo construyendo el altar de Dios y entregando todo lo mejor a Dios y después recién se ocupó de sus cosas. Por eso Dios, perdón si me equivoco, vamos a decir, lo premió de antemano. Es como que yo diga, bueno, vení, trabajá para mí y te adelanto el sueldo de todo un año. Sos nuevo, acabas de entrar a trabajar, no me importa, te adelanto el sueldo de todo el año. Cualquier persona, entre comillas, viva del mundo agarra y dice, bueno, ya está, mañana ni vengo y no aparezco más. Pero ¿qué pasa? Yo con Dios no puedo hacer eso. Dios no me va a dar más de lo que yo podría llegar a tener o que yo podría llegar a soportar. Y eso muchas veces no es solamente lo material, porque muchas veces, las pruebas, las luchas, ¿no? Dios tampoco no nos va a dar más de lo que nosotros podemos aguantar también a nivel material. Porque si Dios sabe que mi corazón está en la plata, por así decirlo, en el dinero, en todo lo que sean bienes materiales, no me va a dar lo que mi corazón anhela y aparta de él. Es como un equilibrio. Dios no va a decir, bueno, este chico tiene problemas con la plata, es ambicioso, es esto, aquello. Bueno, vamos a darle plata igual. ¿Por qué? Porque en primer lugar va a estar la plata. Hay un versículo bíblico que se le acerca un muchacho a Jesús y le dice, parafraseándolo un poco, le dice, Señor, yo sigo todos los mandamientos, honro a mis padres, cumplo a rajatabla todo. Era un muchacho rico. Y Jesús le dijo, bueno, ¿querés seguirme? ¿Querés estar conmigo? Andá, vendé todos tus bienes, dáselo a los pobres. No le dijo, dámelos a mí. Le dijo, dáselo a los pobres y vamos, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Tocó la fibra del corazón que más le dolía al muchacho. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba su corazón. Su corazón no estaba queriendo seguir a Cristo. Estaba buscando los bienes materiales, los panes y los peces. Por eso nosotros podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no podemos engañarlos. Por eso, como repetía recién el ejemplo del empleado con un año pago, yo no puedo, Dios no me va a dar más de lo que yo pueda aguantar sabiendo que yo me puedo llegar a perder. Sabiendo que yo, teniendo todo lo que anhela mi corazón a nivel material, todos mis malos deseos, Dios me los pone así en bandeja. Dios va a ser para mí un genio de la lámpara. Froto la lámpara y Dios me responde. Dios no es así. Dios sabe hasta cuánto nosotros podemos llegar a aguantar, ¿no? Pero Él nos pide que nosotros podamos ser sabios en cada decisión que tomemos. Y muchas veces es complicado. Siendo joven, haber tomado la decisión de casarse, haber tomado decisión de haber aceptado algún cargo o cosas así por el estilo, no es fácil. Y no me doy la gloria, pero para nada. Porque si mi papá está viendo esta palabra, hola papá, él sabe que yo trabajando con él muchas veces era un desastre. Antes de entrar en el camino, aclaremos. Muchas veces era un desastre como empleado, como hijo, como todo. Entonces, yo no puedo jactarme y darme la gloria a mí mismo porque sé que la gloria es para Dios. Porque sé que si hoy en día estamos como estamos y siempre queriendo avanzar y cada uno de ustedes del otro lado, desde que llegamos al camino de Dios avanzamos mucho y sabemos que la gloria siempre va a ser para el Rey. La gloria siempre va a ser para Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de lo alto. Porque la nuestra puede pifiar. La nuestra puede ser errónea. Podemos en nuestro sano juicio creernos súper sabios, súper genios y equivocarnos. Pero la sabiduría de lo alto no tiene error. No tiene equivocación porque proviene de Dios. Y Dios no se equivoca. Por esa razón, pidamos sabiduría a Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y temor no es miedo, es saber que Dios está, que Dios me escucha, que Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mi corazón, Dios conoce todo lo que hay dentro de mí. Y no lo podemos engañar. Pero ¿qué pasa? Dios siempre nos va a estar enseñando, Dios siempre va a estar al lado nuestro, guiándonos por el buen camino.
Siguiendo el versículo 7 de Proverbios, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El temor de Dios, oír las instrucciones del padre, de la madre, de aquella persona a la que estemos a cargo, que hayamos estado a cargo. Es importante porque muchas veces creemos que somos sabios en nuestro propio entendimiento y podemos llegar a errar. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios es incomparable. Hay muchas decisiones que pidiéndole sabiduría a Dios vamos a tomar y vamos a decir, eso no salió de dentro mío porque yo no tenía idea. Muchas veces me han venido a preguntar cosas y yo, sí, así, 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 así. Y me decía, sí, quedó re bien. Yo miraba y digo, pero yo de esto no sabía nada. ¿La gloria es para mí? No, la gloria es para Dios. Mi esposa compartía una palabra que hablaba de, si no me equivoco, Ezequías, que fue un rey de Israel, parafraseándolo un poquito, que Dios le dio un montón de cosas. Hizo un montón de cosas para Dios, hizo un montón de todo. Pero ¿qué pasa? Llegó un determinado momento en que la gloria se la dejó de llevar Dios. Dios se apartó un costadito para ver cómo actuaba este muchacho, y este muchacho empezó a vanagloriarse, a mostrar sus riquezas, a mostrar esto, aquello, lo otro, diciendo, miren todo lo que hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y eso no es sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es saber que todo lo que estoy haciendo es gracias a Dios, y es por Dios y es para Dios. Entonces, nosotros obedeciendo, ¿no?, estas instrucciones, por así decirlo, tomando la palabra para nuestra vida, leyendo un versículo bíblico y no decir, no, esto es para el hermano, yo vi que estuvo fallando en esto, no es muy sabio, sino tomándola para mi vida y diciendo, sí, necesito sabiduría, porque hay decisiones en mi vida en las que no tomé buenas, verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra en nuestras vidas, nuestra sabiduría va a aumentar. Para la gloria del hombre, no, para la gloria de Dios. Nuestra sabiduría va a aumentar. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 9 de Proverbios 1, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Porque Dios nos va a ensalzar, Dios nos va a, como dice la palabra, se me fue la palabra, nos va a exaltar, ¿no? Todo lo que hagamos en lo oculto, Dios lo va a exaltar en público, dice la palabra. Pero nosotros tenemos que tener este principio bíblico bien presente en nuestra vida. Pidamos sabiduría a Dios y tengamos temor de Dios. Muchas veces es difícil, no es fácil. No es decir, bueno, tengo temor de Dios, ya está. No, es más difícil que eso. Pero ¿qué pasa? Sabemos que a través de eso adornos de gracia serán a nuestra cabeza. Y Dios va a traer el resto de las cosas por añadidura. Salomón pidió sabiduría. Y el Señor, sabiendo que en su corazón no había ninguno de estos malos deseos, añadió el resto. Y esa es la bendición de parte de Dios. Que podamos recibir esta palabra, que podamos agregar en nuestras oraciones diarias, pedir por sabiduría y decirle a Dios que hay decisiones que nosotros no podemos tomar. Humillémonos delante de Dios, no tengamos vergüenza, porque Dios nunca nos va a juzgar. Señor, hoy esta decisión que tomé no es muy buena, o reaccioné de tal forma, o hice tal cosa que no está bien. Señor, dame sabiduría para no volver a hacerlo. Y Dios nos va a escuchar, Dios va a responder, y verdaderamente Dios va a seguir obrando en nuestra vida. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios del que hablamos, el que nunca nos va a condenar, el que siempre va a estar como un padre para su hijo, para acompañarnos, para enseñarnos, para instruirnos, ¿no? Y si estás escuchando por primera vez esta palabra, déjame decirte que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden llegar a ver, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que si nos entregó este hermoso libro que se llama Biblia, no sé si se llama, es porque nos ama y porque acá está todo el manual que Dios quería
que tengamos para nuestra vida, para aprender más de Él, para saber cómo debe vivir un hijo de Dios, para no cometer tantos errores, para poder crecer día a día. Y no quiere decir que al leernos todo este libro vamos a dejar de equivocarnos completamente, pero siempre vamos a aprender algo nuevo. Y si estás por primera vez escuchando, déjame decirte que Cristo te ama y que Él quiere entrar en tu corazón. Quiere que lo recibas como único suficiente Salvador con una simple oración de fe. Si creíste esta palabra que acabamos de compartir, déjame decirte que hay una oración de fe esperándote a la puerta. Y si la querés repetir conmigo o anotártela para después hacerla tranquilo o tranquila, puedes hacerlo con toda libertad. Y me gustaría que repitas conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Ahora, como hijo, declaro que se cortan cadenas y ataduras, se cortan maldiciones generacionales que venían sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, déjame darte la bienvenida a esta hermosa familia que es en Cristo Jesús y darles un abrazo a cada uno de ustedes. Espero que puedan recibir esta palabra para que sea de bendición, así como lo fue para mi vida. Les mando un abrazo muy grande y Dios mediante, aquellos que vayan al culto de mañana o del domingo, nos estaremos viendo. Les mando un abrazo grande, bendiciones. Chao, chao.